Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco sobre calzado o por lo menos los elementos principales al momento de tener en cuenta qué calzado elegir, ¿sí? Una de las cosas a tener en cuenta o mirar en los datos de calzado es el peso, ¿sí? Cuando yo voy a comprar un calzado para rodajes más largos, ¿sí? Para fondos y demás, generalmente son calzados con una suela un poco más grande y eso aumenta un poco su peso. Hoy por hoy es un calzado que anda generalmente entre los 160 a 170 gramos, ¿sí? Aproximadamente. Si es un calzado para un rodaje más ligero, se empieza a acercar hacia los 200 gramos. Eso depende también de la contextura física que yo tenga, ¿sí? Cuanto mayor sea la contextura, voy a necesitar un calzado que sea un poquito más robusto y por lo tanto va a tener unos gramos más, ¿sí? Otro elemento muy importante tiene que ver con la suela, ¿sí? Eso va a determinar no solamente cómo va a ser el comportamiento del calzado en el contacto con el piso y cómo va a ser la performance, ¿sí? En ese paso y sobre todo en el despegue del pie al piso, sino que también va a determinar la durabilidad de ese calzado. Hay algunos casos, por ejemplo, en Adidas, hace muchos años le enviaron a hacer, estas son unas T-Rex viejas, les enviaron a hacer la suela a otra marca, en este caso a Continental, ¿sí? Los que se encargan de hacer cubiertas. Y fíjense que este es un calzado que tiene muchos años, ya tiene muchas carreras, tiene una carrera de 100, 2 de 70, más sus entrenamientos, así que son unos 2 años. Y fíjense que todavía mantiene la forma, ¿sí? Estas son unas Adidas Boost, también viejitas, ya están jubiladas. Fíjense que también le mandó a Continental a hacer eso. Ya no tiene este dibujo que estaba acá, ya no tiene, está completamente lisa, pero sigue estando, ¿sí? Este material de contacto con el piso. Sin embargo, estas que también son unas Adidas básicas, también de este material Boost, fíjense que ya acá, que estas en las básicas no se lo mandaron a hacer a Continental, fíjense que directamente acá ya empezó a desaparecer la goma, ¿sí? Esto va a determinar cuánto desliza la punta del pie en el momento del paso y obviamente su durabilidad, porque una vez que esto se va, ya prácticamente es un calzado que no me conviene seguir utilizándolo, por lo menos no como para entrenar, ¿sí? Así que bueno, siempre una de las cosas que tengo que ir a mirar es cómo es el material de esa suela, qué tan lisa es, y si veo que es un material que es bueno o no, busco datos en internet sobre ese material. Otra cosa muy importante a tener en cuenta tiene que ver con el drop, ¿sí? ¿Qué es el drop? Es el ángulo que va a tener entre la parte posterior, la altura de la parte posterior y la altura de la parte anterior, ¿sí? Hoy por hoy buscamos un drop en lo posible que sea menor a 10, ¿sí? De cualquier manera, en algunos datos, en algunas páginas aparece ese dato y si no lo puedo buscar también. ¿Por qué es tan importante esto? Cuanto más alto sea el talón, más chances voy a tener de lo que comúnmente llamamos talonear. O sea que cuando yo doy el paso, en vez de caer sobre el lateral del pie para trasladar hacia la punta, tengo más chances de caer con el talón. Si yo hago el contacto con el talón, lo que va a pasar es que voy a tener una caída del antepié. Esta caída del antepié no solamente no es eficiente biomecánicamente, sino que predispone a lesiones, sobre todo a una tendinopatía del tibial anterior, ¿sí? Porque yo tengo un músculo en esta parte anterior de la tibia que va a tener que soportar esta caída, ¿sí? Porque si no iría pegando con la punta del pie. Así que bueno, intentamos en lo posible que sea lo más plano posible, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los calzados que son más ligeros tienden a ser, ¿sí? más bajos y tener menos diferencia entre la parte posterior y la parte anterior. Por eso una recomendación cuando aparecen cámaras de aire y no sé qué y el gel y no sé cuánto que aumentan mucho la parte posterior del talón, no es bueno. A nosotros en general en un calzado de running lo que nos importa es de la mitad hacia adelante. Y la parte posterior la verdad que
no me importa tanto. Por último, algo muy importante tiene que ver con el material general de esa suela. La verdad es que en los últimos años no se han hecho grandes inventos. En general son derivados de la goma EVA, ¿sí? Todos los calzados que vemos, esta parte generalmente es una goma y es un derivado de la goma EVA. Tienen algunas diferencias, pero en general es más o menos lo mismo, ¿sí? En los últimos años quizá el único avance real fue cuando Adidas sacó las Boost con este material que parece como un tergopol a la vista, que es un derivado del PVC. Es un material muy reactivo y que a su vez con el tiempo de uso no se deforma, ¿sí? Lo cual es muy importante para un calzado. Algo a tener en cuenta con respecto a eso es que el calzado, al igual que unas ruedas, unas cubiertas de un auto, tiene una determinada cantidad de kilómetros de uso, ¿sí? Obviamente que a veces, y dependiendo de cuánto las cuide o en qué lugar los utilice, se van a poder utilizar un poquito más, un poquito menos, pero tengan en cuenta que lo ideal no es utilizarla hasta que se terminan de romper del todo, ¿sí? A veces hay que cambiarla, sobre todo cuando empiezo a perder dibujo, ¿sí? Ya sobre todo en esta zona. Así que bueno, tengan en cuenta eso. A veces pasan algunas marcas que veo dos modelos y esos está el modelo 1 y el número 2, que son muy parecidos en colores y todo, pero tiene bastante diferencia en el precio. Bueno, muchas veces esa diferencia del precio tiene que ver con esas cosas, ¿sí? Con cuál es la calidad y cuáles son los materiales con los que están hechos, sobre todo cosas que no vemos, ¿sí? Que tienen que ver en la suela. Así que bueno, está bueno tomarse un tiempito, investigar un poco en internet, ver cuáles son las reseñas de esos calzados. Y bueno, tomarse ese trabajo porque después realmente hacen una diferencia, ¿sí? Sobre todo en este deporte. Así que bueno, espero que les sirva. Nos vemos en la próxima.